Estamos con Constanza del Río. Constanza del Río es una mujer joven que el año 2014 descubrió, le revelaron sus padres que era una mujer adoptada, que había sido una niña adoptada. Muy poco después, CIPER, el Centro de Investigación Periodística, hizo una investigación donde se reveló que el sacerdote Joanom, junto con un médico, el doctor Monkever, habían formado una red que funcionaba especialmente con niños de familias de clase alta, que les daba vergüenza que una de sus hijas fuera madre soltera, pero también con mujeres solas, pobres. Constanza del Río formó en ese momento la Fundación Nos Buscamos. A eso se ha dedicado desde entonces. Pero yo quiero empezar no por su caso particular. Quiero empezar porque Constanza del Río jugó un papel importantísimo que es desconocido, muy desconocido, en un escándalo que está remeciendo en estos días a Suecia y que debiera remecer a nuestro país, porque es un diario que en sueco no lo sé pronunciar, les digo de inmediato, pero que en español se llama Noticias de Hoy Día o del Día, reveló las redes, citando a una historiadora chilena, que unieron al régimen de la dictadura de Pinochet, régimen cívico-militar, con un grupo de inspiración nazi en Suecia para realizar adopciones o tráfico de niños, porque el término adopciones ilegales no es el que corresponde, es tráfico de niños, y que tenían un trasfondo político y un trasfondo de engaño y de dinero. Es una tremenda, tremenda red que debiera estremecernos a todos. Constanza, ¿cómo descubriste esa red? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nosotros en el 2014 parte la fundación con una página web. Han habido varios hitos entre medio, hay más de 7.000 casos registrados en nuestra base de datos, buscándose familias que buscan a sus hijos, hoy día adultos, y adoptados que están en el extranjero. ¿Cuántos? Una base de datos que tiene ¿cuánta gente hoy día? Nosotros tenemos 7.000 casos. La PDI estima que fueron más de 50.000 los niños que sacaron del país como tráfico infantil, porque adopción ilegal, como bien dices tú, no es el término. Son niños que en general hoy día obviamente son adultos, que salieron del país en forma fraudulenta, mediante engaños, diciéndole a las madres que los niños habían muerto en los partos, o que los niños se tenían que ir fuera del país para atenderse a alguna dolencia cardíaca, siempre inventaban que había un problema cardíaco y que los iban a volver a ver, y obviamente esos niños no aparecían nunca más. Pero esa red necesitaba que jueces, o sea, una claro, red en que participaban varias personas. Habían como varias etapas, pero la primera es la captadora de guaguas, que lamentablemente casi siempre eran mujeres, asistentes sociales de hospitales públicos, geográficamente ubicados entre Concepción y Puerto Montt, como que ese es el área donde más se concentran las adopciones ilegales, perdón, el tráfico de niños. Se captaba al niño en el hospital mediante engaños, como decía, diciéndole que la guagua había muerto en el parto. ¿Cuándo veían a una mujer sola, por ejemplo? Siempre eran mujeres vulnerables, pobres, sin redes, solitarias, que llegaban, tal vez estaban casadas, pero llegaban al hospital a tener sus guaguas solas, sin el marido, sin la mamá o la hermana. Cuando veían a estas personas que eran presas fáciles del tráfico, porque como bien ustedes les llaman de los buitres de cuna. Nosotros le decíamos, una chiquilla que trabajaba con nosotros le decía a los buitres de las cunas, porque estaban al cateo de la laucha, como se dice en buen chileno. Si veían entrar a personas que venían solas, sobre todo primerizas, que tampoco entendían muy bien cómo eran los partos, con miedo, asustadas, con dolor, o sea, aprovechándose de todas las situaciones, estas captadoras tomaban a los niños y pasaban a la segunda etapa, que era el juez. El juez o la jueza, que también eran mujeres, están súper identificadas. Ellas recibían dinero por esto. Obviamente, todo esto era por dinero. Aquí nadie lo hacía, nadie robaba una guagua de un hospital público por salvarlo de la pobreza o del aborto o todas estas eufemismos y mentiras con las que justifican el tema. La jueza daba la tuición. Primero se registraba en el registro civil chileno. Normalmente se registraba con el nombre que iba a recibir en el otro país. ¿Qué países estamos hablando? Suecia. Ahora estamos hablando de Suecia. En Estados Unidos también sucedió mucho, en varias partes de otros países de Europa.
el niño recibía este número, su RUT, su nombre, la mujer daba la tuición, en el caso de Suecia, a Ana María Elgren Söderqvist, que está involucrada en todas las adopciones irregulares, perdón, el tráfico infantil. ¿Cómo se llama? Ana María Elgren Söderqvist, que ella es una mujer sueca nacionalizada en Chile, que todavía está viva y que vive en la dehesa. Y a ella tú la descubriste. Ese fue el tráfico que descubrimos nosotros en el 2018 y luego denunciamos al ministro Mario Garrosa. Pero ¿cómo? Ahí me gustaría que contaras cómo fue. Es que fue un milagro eso, fue realmente un milagro. Fue persiguiendo varios casos, siempre se repetía la misma dirección, que es Monseñor Miller 38, que es una dirección que está cerca de la Plaza Italia, Providencia. Llegué un día a la dirección y para hacer cuento corto, logré entender que esa mujer ya no vivía ahí y mediante contactos logré encontrar la otra dirección. La real. La real, donde sí vivía, y partí al tiro, yo ando en moto, entonces partí inmediatamente a la otra dirección y toqué el timbre, una casa preciosa cerca de Antonio Varas, como con Diagonal Paraguay, y me salió la señora, que es la típica foto que nosotros vemos siempre en la prensa, que está como a firmar la reja, que creo que esa foto se la saqué yo, pero no estoy segura. Y ella me dice que ella se llamaba Telma Uribe, esta era la asistente social. Esta asistente social, de a poco yo le fui entrando un poco en confianza. Yo sé que abusé, más bien como investigadora trataba de llegar más allá. Y después de varias semanas logré ver archivos y ver libros con fotos, con los nombres de los niños, con los nombres de las madres biológicas y con los nombres de los padres nuevos, de los nuevos padres suecos, fotografías como fotos de carné, familia, te inventar, Johansen, los papás, una cara de sueco que no se la podían, y el niñito. Estos niños siempre provienen de la parte más socioeconómicamente más baja. Generalmente eran mujeres rurales que iban a las grandes ciudades a tener su guagua, pobres. Muchas de ellas, sobre todo en Suecia, muchas de ellas eran mapuches, por lo tanto sus hijos son mapuches y viven hoy en Suecia y se llaman con apellido sueco. Un caso, disculpa Constanza, que apareció en Interferencia el año pasado, el testimonio de Alina Namuncura, y es una red que afectaba a mujeres, bueno, y sus bebés del pueblo mapuche. Sí, pues, yo te diría que hoy día Suecia, después de que descubrimos hasta Telma Uribe, ella me muestra esos archivos. Yo inmediatamente, junto con la Mónica Geldres, fuimos hacia... La jueza. Con la jueza, que ella es muy partner de la fundación. Denunciamos con el ministro Carroza tomó el caso, requisó los documentos de la Telma y empezó a requisar los documentos no solamente de la Telma, sino que de la Julia Muñoz, de la Esmeralda Quizá, que eran otras asistentes sociales que pertenecían a la red encabezada por Ana María Elgren Söderqvist. Como dices tú, muchos de las personas que llegan a la fundación son mapuches. O sea, yo sé que se llaman Olof Johansen X, pero cuando nosotros los vemos en video, inmediatamente entendemos que ellos son del pueblo originario mapuche porque su contextura, su fenotipo es así. Y empezamos al tiro a meterles que averigüen sobre los mapuches, que es parte de su raza. Y acá hay un tema, porque a los que sacaron del país, además de quitarle su familia biológica, le quitaron su cultura, su idioma, sus raíces, todo. O sea, quedan completamente desarraigados. Luego de esto, el ministro Carroza siguió con la investigación. Hoy día ya no la lleva el ministro Carroza, la lleva Jaime Balmaceda. ¿Por qué no la lleva el ministro Carroza? Habría que preguntarle al ministro Carroza. Yo no sé por qué no la lleva. Ascendió a la Corte Suprema. Yo creo que... ¿Puede seguir? No tiene que ver con eso. No sé, yo no sé por qué el ministro Mario Carroza dejó la causa. A mí me sorprendió, lamentablemente me sorprendió muy... No entendí por qué la agarró Jaime Balmaceda. No estoy diciendo que Jaime Balmaceda sea mal juez, ni mucho menos. Pero Mario Carroza es Mario Carroza, entonces era como para que siguiera él. Pero hoy día le llama Jaime Balmaceda. Y el 2019 nosotros partimos, gracias a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, a Suecia, a trabajar directamente con nuestra embajada, y de hecho nos tocó el 18 de octubre en Gotemburgo trabajando allá, porque les estaban llegando muchos casos a las embajadas y a los consulados de Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, y como que no sabían bien cómo guiar o qué decir o cómo hacerlo Fuimos como a dar una especie como, no de charla, pero trabajar con ellos colaborativamente, y atendimos muchos casos, y ahí nos dimos cuenta que, claro, en Suecia sobre todo, mapuche
muchos niños mapuches. Que la dimensión de esto era enorme. De hecho, nos juntamos con el MFOF, que yo tampoco sé cómo se pronuncia en sueco porque es imposible, que vendría siendo el Ministerio de la Familia y de los Niños en Suecia. Nos comunicamos con el ministro, tuvimos una reunión el último día, tuvimos una super reunión con todo el mundo, y ellos lo primero que nos dicen es, bueno, nosotros estamos esperando que el ministro Carroza o el ministro Jaime Balmaceda terminen su investigación para partirla de nosotros. Y nosotros ahí paramos la micro y dijimos, no, pues, tienen que partirla de ustedes ahora porque la de nosotros puede durar los próximos 20 años.